En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahí, en la intimidad de su hogar? Esperamos que muy bien y que esta jornada haya sido todo un éxito. Estamos ya a finales del 6º mes del año. Esta noche, 29 de junio, tendremos una buena conversación. ¿Con quién? Con el licenciado Julio Valdivieso Rivas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto me da saludarte, Julio. Gracias, Alfredo. Ya teníamos días de no. Y qué lástima que no puedo venir el otro invitado. Porque claro, Jaime Ramírez Ortega. Jaime es un connotado abogado y eso. Pero bueno. Pero bueno, estamos aquí, ¿verdad, Julio? Y qué bueno tenerte realmente, ya que tú te has destacado como uno de los analistas preferidos de la televisión salvadoreña. Y vamos a hablar contigo referente a diferentes aspectos que están llamando la atención, amigos televidentes, en la coyuntura política, jurídica de nuestro país, y que mejor hablarlo con los entendidos. Mira, Julio, para comenzar, mucho se habla de la lista Engel. Se conoció durante el fin de semana una invitación de la Embajada norteamericana a una conferencia de prensa en la residencia de la embajadora. Tu servidor consultó y me dijeron que esta actividad había sido suspendida, Julio. A ti te dijeron otra cosa también, ¿no? Sí, mira, yo creo que esto ha generado un morbo y ha generado una gran expectativa en el pueblo salvadoreño sobre, no la lista, sino quienes conforman esa lista. Yo esperaba que este día, como todos, se revelaran los nombres, ¿verdad? Para conocer quiénes. Y te advierto, no solo es una lista de salvadoreños, es del Triángulo Norte, es decir, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero particularmente lo que interesaba saber es a quienes contenía esa lista de personajes salvadoreños, ¿verdad? Por los efectos que eso va a traer. Así es que entiendo yo de que si no fue ahora, puede ser mañana. No hay una fecha exacta, pero... No, finaliza mañana. Mañana. El periodo es el día de mañana, que hasta ahí está legalmente, según el Congreso norteamericano, darlo a conocer. Bueno, entonces, es decir, eso ya está. Lo que no está es el conocimiento que se tiene de las personas. Aunque se filtraron algunos nombres a principio. Sí, pero esa es especulación. Mientras no esté formalmente en el contenido, todo lo que se pueda decir es especulativo. Entonces mejor hay que esperar a que se revele, si es que se va a revelar, ¿verdad? Porque si hasta el día de mañana se tiene, pues es lógico que si hoy no se da, ¿verdad? Entonces hay que esperar como última fecha el día de mañana. Julio, ¿qué peso tiene esta lista? ¿Qué consecuencias puede tener esta lista norteamericana del Congreso donde señala corruptos del Triángulo Norte? Dicen que van a perder algunos derechos, es decir, el visado lo van a perder. Aquí, extraoficialmente, Julio Valdivieso, conocemos de varios políticos que ya no tienen la visa.
pero vienen otras sanciones. ¿Qué peso tiene? Lo que pasa, Alfredo, es que el hecho de ostentar una visa, de acuerdo con la legislación americana, es un privilegio, ¿verdad? Es más, el hecho de que tú tengas una visa no te autoriza per se que el oficial de migración de los Estados Unidos te deje entrar, o sea, por el hecho de que la tengas. Ahora, esto es en la forma o en el caló político, se dice que este tipo de listas y de acciones pesan más que una sentencia, ¿verdad? Por los efectos que eso tiene, no solo a nivel interno, sino que a nivel... ¿Qué efectos podemos citar? No te los podría... Creo que entran a otro... Esto permite entrar a otro tipo de listado o de aplicación de otro... Hay embargo de capitales, de cuentas bancarias. ¿Verdad? Bueno, si lo tienen en los Estados Unidos. Sí. O sea, lo que pasa es que no conocemos cuál es el criterio que utilizan para incorporar a esta gente en el... Pero esa es dijéramos, una facultad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de su autonomía para seguirle, dijéramos, este tipo de acciones. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos es serio, es decir, las personas algún indicio deben de tener para que aparezcan. Y esta no es injerencia, Julio, que podríamos tomarla, porque no, ¿qué tiene que andar otro país diciendo quiénes son los que están fuera de la ley dentro de tu nación? Es una injerencia. No. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle, miren, ahí están los capos de la droga, ahí están El Salvador. Es una interpretación que tú le puedes dar. No te puedo decir, mire, que esta lista es por ley americana, es para los americanos, ¿verdad? En otras palabras, esa lista no repercute de manera directa en el accionar legal. Puede que el fiscal lo tome o no lo tome como una simple noticia criminal, o no le da a él ningún valor. O sea, eso es una acción de hecho y no de derecho. Pero de estar señalando responsables de tu país. Por supuesto. Ahora, cuando se dieron a conocer los primeros nombres, que tú dices que esa es su especulación, de inmediato el presidente de la República reaccionó y dijo que qué raro que no se toca a nadie de Arena, de los poderosos de Arena. Y así estuvieron señalando que nosotros aquí en El Salvador se especula, porque aquí somos el país del morbo, ciudad pequeña, infierno grande, pero a lo que quiero llegar es la reacción ya del gobierno que en esa oportunidad digo, bueno, ¿y dónde están los que nosotros conocemos? Es correcto, es decir, no creo... Mira, la corrupción no tiene bandera ni mucho menos ideología. Creo que no, por eso te digo, no hablamos sobre especulación. Salga quien salga en esa lista, sus consecuencias las van a tener, ¿verdad? Es más, creo que ahí el Partido de Arena ha sacado su comunicado, ya advirtiendo que si sale alguien de ese partido, pues automáticamente lo van a suspenderle la garantía. Yo creo que cada uno, primero, no hay que comer ansia, hay que saber quiénes están, ver a qué instituto político. Puede ser que tampoco sean de institutos políticos las personas que salgan, pero en el supuesto caso, pues vamos a esperar las reacciones. Pero hoy por hoy, Alfredo, es pura especulación, no sabemos quiénes están en esa lista y precisamente creo que el hecho de conocerla se quita el morbo político y se quita la especulación porque ahí aparece la persona. Es muy llamativa la posición del Partido Arena, que realmente se habla mucho que siempre dejan solos a sus correligionarios, no el Frente. El Frente siempre les da respaldo, sean acusados como que sea, porque tú que eres abogado sabes que una persona es vencida hasta que se le hace un juicio. Yo siempre te lo he dicho, soy de las personas que defiende principios y no personas. Creo que el principio de inocencia, mal llamado principio de inocencia, porque debe ser principio de culpabilidad, ¿verdad? Porque aquí todos nos presumimos culpables mientras no demostremos que somos inocentes y debería ser al revés. Pero esa presunción de inocencia no solo tiene efecto de presumirse, sino que le des tratamiento de inocente, cosa que no lo haces. Yo por lo menos soy férreo atacante de sacar a cualquier persona que está siendo procesada, pues vestido
de un equipo de fútbol aquí, ¿verdad? Todo de blanco, ¿verdad? O esposado, como que es garrobo, y sacarlo en primera plana. Creo que ninguna persona No, pues se eso merece, contradice la ley. independientemente del delito que se haya cometido. Eso no es así. ¿Por qué? Porque él goza de esa presunción. Lamentablemente, eso no funciona en el país. Y para mí esa es una especie de justicia selectiva, ¿verdad? Porque se le aplica a unos y se le interpreta a otros. Entonces, creo que, y ahí hay que decirlo con mucha propiedad y sin ánimos de señalar, pero los medios de comunicación deberían de tener un cierto sosiego para sacar o por lo menos taparles la cara. No, ahora se está utilizando, todos los periodistas están utilizando presunto homicida, presunto ladrón, sí, presunto. Lógico, la presunción, ¿verdad? Admite prueba en contrario, pero lo que pasa es que aunque le pongas la presunción, la percepción que tiene la ciudadanía, Sí, cuando te sacan en primera plana o te sacan en un noticiario, no es para que te están invitando a una fiesta de cumpleaños, es porque hay un señalamiento directo. Entonces creo que ninguna persona debería, no solo de presumirse, de tratársele como culpable. Y si no resultaron las cosas, allá por los clasificados te vienen a dar una aclaración. Creo que ojalá el país evolucione en ese tema. Esas son de las garantías consagradas en la Constitución, en la parte dogmática de la Constitución, donde se reconocen los derechos a todos los individuos. Okay. En ese campo, al Partido Arena se le ha ido la mano con ese comunicado, que desde ya está condenando. Exacto. Es más, eso no debería ser así. Es una posición. Es decir, porque el hecho de que aparezca alguien en una lista no automáticamente infiere la culpabilidad. Ese que hoy lo discutíamos con otro colega en la mañana y decíamos, mire, ese es un prejuzgamiento. O sea, porque cualquier persona tiene derecho al mínimo de una defensa, aunque sea a nivel administrativo. Tienen que ser oídos y vencidos en juicio conforme a la ley. ¿No estás de acuerdo con la posición de Arena? Es decir, con ese listado, con ese comunicado de Arena. No, lo que pasa es de forma del planteamiento, es se le suspenderán. Sí. ¿Verdad? No es que lo van a condenar, se le suspende y ojalá le hagan un procedimiento, porque aún sea el delito más atroz, toda persona tiene derecho a una defensa material. Inclusive se han señalado a varios funcionarios del actual gobierno. Igual tiene todo el derecho. Es que partamos de una cosa, Alfredo. Aquí el señalamiento implica acusación. El señalamiento implica una pena desde ya, sin antes. Y el país nuestro es característico de ese tema. Te sacan en primera plana, te sacan en los principales medios noticiosos, tú lo sacas en tus noticias de aquí. ¿Y qué crees que se forma la percepción la gente? Bueno, si lo sacan el río piedras trae, si lo sacan es por algo. Y mira, aquí a cualquiera, yo cuando digo a cualquiera, utiliza el término correcto. A cualquiera le pueden armar y se gana la primera audiencia sin mayor trámite. Aterricemos con este tema porque ya nos están haciendo el indique que nos vamos a corte. ¿En qué ayuda esta lista Engel? Bueno, primero de vela, esta es una lista, yo creo que se maneja más al interior de los Estados Unidos. Ellos tienen todo el derecho de revelar lo que consideran que puede ser una persona que le causa, dijéramos, acciones negativas a su país. Y lógicamente, aquí en este país, el hecho de aparecer en una lista no es para que lo vayan a invitar al próximo 4 de julio, ¿verdad? Tiene un efecto más político que jurídico. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con Julio Valdivieso de los diferentes temas del acontecer de nuestro país. Conversaremos al volver sobre las detenciones y los juzgamientos que se pretenden hacer a los políticos de antiguas administraciones. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando, amigos televidentes, con Julio Valdivieso a esta hora de la noche. Julio, ¿te llama la atención los últimos casos que hemos visto referente al señalamiento de muchos políticos? Comencemos por Ernesto Mason de Arena. Muchos están tratando de advertir que esto es una cortina de humo. Yo no lo miraría como una cortina de humo. ¿De qué? Para desviar la atención de los errores que está cometiendo el actual gobierno. Porque ahí pasamos muy entretenidos. Sí, yo siempre he dicho que la realidad se termina imponiendo, Alfredo. Tarde o temprano los problemas van a aflorar. Y es que hay una simple lógica deductiva. La economía, la seguridad, la educación y la salud no se van a reactivar ni a resolver por decreto. Hay que crearse las condiciones. Y cada día más se va, dijéramos, como agudizando si no se le entra de lleno. Por lo tanto, yo creo de que cada momento hay que abordarlo desde la óptica que debe de ser. Y los últimos administradores del gobierno pasado, tanto de Arena como del FMLN, estamos hablando del doctor Norman Quijano, estamos hablando del exministro de Gobernación Valencia y del exministro de Seguridad Benito Lara, que se les acusa de haber pactado con pandillas. Ahora ellos están en el ojo del huracán. Bueno, te voy a decir primero que ese delito de llegarse a comprobar, creo que es de los delitos más miserables. Es, dijéramos, haber pactado con delincuentes. Bueno, ahí están las fotografías y los videos. Sí, lo que pasa es que aquí existe una ley de proscripción de pandillas, con el cual se califica como terroristas a los que participan como a todos los que están en esto. Lógicamente ya está judicializado el caso, tenemos que esperar a que esto llegue a su término, pero por supuesto que nadie podía avalar una actitud donde se haya negociado con este tipo, sobre todo, ¿verdad?, en el momento en que se dio, porque era como una especie de chantaje a lo que estaban siendo sometidos. A mí lo que me llama la atención es que cómo estas personas con un nivel de trayectoria política no se pudieron o no se pusieron a pensar que esto pudiera ser, dijéramos, revelado en algún momento. Tú sos periodista, sabes que si puedes grabar, puedes ser sujeto. Bueno, de hecho, lo grabaron. Si no, ¿cómo te hubieras dado cuenta de ese tipo? Ha habido, dijéramos, algunas confesiones públicas. Entonces, no sé, quizás yo no le llamaría ingenuidad política, Alfredo. Yo lo que llamaría es impunidad, porque estaban tan conscientes que no podía haber ninguna sanción que decidieron hacerlo, porque no me cabe en mayor sentido y tenían una razón, no es para justificarse, pero todos los que se han corrido, dijéramos, aunque no te los van a aceptar, pero del 2015 para acá, cuando ibas a patear el terreno para la propaganda, dijéramos, electoral, por más que tú le quisieras o disfrazarlo, sabes que si no hablabas con el jefe de ese lugar, de las pandillas. De las pandillas no entrabas. Bueno, muchos no les quedaban dinero, pero hablabas con ellos, les llevabas piñata, les llevabas algún tipo de dádiva para poder pensar. Es una realidad. Ahora, de eso a darle dinero para tal cosa hay una gran diferencia. Pero hay realidades que no se pueden obviar. Tú tenías la teoría, la escuché, de cancelar los partidos FMLN y Arena por esta clase de situación. Si se le lleva, bueno, primero tenés que diferenciar lo que son las acciones personales de las acciones institucionales.
¿verdad? Ahora, si le llegan a demostrar a través del proceso que había toda una decisión institucional, pues lógicamente el efecto va a ser ese. Si no, se va a limitar a una acción personal, ¿verdad? Y con consecuencias propias. Todos los funcionarios deben de entender que toda acción tiene consecuencias de sus acciones. Y esa es una. Ahora, si institucionalmente se avaló una cuestión de esas y es demostrada en un tribunal, pues va a tener también sus consecuencias propias. Ahora veamos la otra cara de la moneda, si tú estás de acuerdo. ¿Qué pasó con las CICIES? El apoyo que se le brindó de principio. Y estamos hablando, amigos televidentes, de los casos de corrupción, porque realmente los Estados Unidos está muy interesado en combatir la corrupción, dicen ellos, porque esto genera la migración hacia su país. Y ahora les ha llamado mucho la atención y la venida de Zúñiga, que ya el presidente se deshizo de las CICIES. Bueno, yo quiero recordarte los orígenes, que es una comisión de este nivel. Primero fue duramente criticada esta comisión porque fue, dijéramos, propuesto por el Ejecutivo, bajo el mando del Ejecutivo, ¿verdad? Y con el organismo de la OEA. La criticaron muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenía autonomía, que no iba a investigar. Pero en el transcurso del tiempo vimos que también investigó temas, dijéramos, del Ejecutivo. Una comisión de investigación de esa envergadura, Alfredo, a lo que se investiga es al poder, porque como su nombre lo indica, Comisión de Investigación contra la impunidad. La impunidad. En El y Salvador. la impunidad solo lo genera el poder. Y quisieron asemejarla a Guatemala, pero la CICIG de Guatemala es diferente. Mira en qué terminó. Se sobrepasaron algunos derechos, se procesaron a un montón de personas. Originalmente se dan este tipo de comisiones cuando las instituciones hacia el interior no son lo suficientemente fuertes para poder desarrollarse o para poder procesar. Pero aquí hay que decirlo con mucha claridad. Aquí tenés 3 expresidentes, uno condenado, uno fallecido, que no se logró comprobar porque falleció, pero estuvo siendo procesado, ¿verdad? Tenés a otro también procesado y a uno condenado con la misma institucionalidad. Yo creo que lo que deberíamos de hacer, además, si se va a crear una comisión de esta envergadura, sí, pero con un objetivo, fortalecer la que nosotros tenemos ya, que es la Fiscalía General de la República. Es que no podemos estar esperando que cada vez que se da un caso tengamos que recurrir. La finalidad sería que la Fiscalía tuviera un presupuesto, en realidad, que ayudara a fortalecerla, ir creando la institucionalidad propia. Alfredo, ¿cuántos buenos fiscales se van de la institución al libre ejercicio de la profesión? ¿Verdad? Porque salarialmente no les reporta. ¿Y cómo queda el presidente, que fue su bandera de campaña, la lucha contra la corrupción, eliminar las CICIES? Bueno, la elimina bajo el concepto de que no pudieron haber nombrado a uno que está procesado en él. Por lo menos esa fue la justificación que se dio. Yo creo que el gobierno va a tener que replantearse, porque fue una oferta de campaña, de crear una comisión para que se investiguen aquellos delitos que transgreden a la institucionalidad del país. O sea, bien porque que haya una comisión, pero sin descuidar lo que tenés actualmente. Aquí no puede seguir en el país que un fiscal tenga 300, 400 expedientes, que un fiscal siga durmiendo en el suelo, en colchonetas, que su fiscal vaya en el mismo bus donde van las víctimas y los victimarios. O sea, eso no puede pasar ya aquí en el país. No se puede seguir creyendo que la fiscalía es acusadora. No se puede seguir creyendo que se van a seguir criminalizando contratos mercantiles y volverlos penales. Tenemos que dar ese salto, y eso solo va a partir cuando tenga autonomía presupuestaria.
Pero a alguien le conviene no que no Oye, tenga. sí, pues no, entonces habría Hombre. que preguntarle a quién. Ajá. Habría que No, pero preguntarle ¿se a observa quién. o no? ¿Por qué no le vas a dar un presupuesto correcto? Porque es la forma de mantenerla ahogada. Ok. Es la forma de Igual que a la mantenerla- Policía Nacional igual Civil y que sus la agentes. Pero al final la policía es preventiva, dijéramos. Pero mira con lo que ganan los agentes. Sí, ¿A quién le sí. conviene tener un agente en pésimas condiciones económicas? Pero no solo eso. Ah, Tú que sos un periodista investigativo deberías de ver el índice de rotación que hay en la policía. Cuando aquí hay policías que ganan menos, y no quiero ser peyorativo, pero que una ordenanza. Y no es que sea Malos peyorativa, ordenanzas. no. Pero el nivel de riesgo que tiene un policía no lo podés comparar con una secretaria, con un colaborador o con una ordenanza. ¿Cuánto crees que gana un agente de la policía que sabe que anda arriesgando su vida en la calle? $450. Vale, saque Más los usted- descuentos. a los todo. descuentos, ¿cuánto le das? Un agente que tiene que vivir, comer, educar familia? y la familia. Es decir, esa es la realidad con la que cuenta el país. Entonces, esa disproporcionalidad salarial que existe de acuerdo a tu trabajo, porque el riesgo que implica ser un policía, ¿me entendés? No es lo mismo que es ser un motorista. Yo sé que todo genera un riesgo, pero los policías se la andan jugando en la calle, pues. O sea, no está. Y de ribete, si comete un delito en el ejercicio de sus funciones, se jalan al policía y sale el delincuente. ¿Y no te llama la atención esta situación de la Fiscalía y la Policía? ¿En En qué sus sentido? condiciones económicas. Claro, por eso te digo, ¿cuánto crees que gana un fiscal? Pues? ¿Y sabes cuál es lo más duro? De que después de que la institución forma a estas profesionales del derecho, que dicho sea de paso, mañana es el Día Profesional del Derecho, un saludo a todos los colegas, aunque no hay nada que celebrar, ¿verdad? No hay nada que celebrar. Pero decimos, bueno, ¿y con qué finalidad se mantienen estas organizaciones? Más que mantenerlas, en mi criterio, letargas. Y quiero terminar, si no hay una autonomía presupuestaria, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que constitucionalmente tiene acceso por lo menos al 6% del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Estas instituciones están condenadas a la voluntad del que esté de turno en la asignación de recursos. Así de Y a sus sencillo. caprichos entonces. Y así de sencillo. El que paga el mariachi, dicen, pide la canción. Y lógicamente ha habido como una intencionalidad, por no sé si porque no quieren desarrollarla o porque tienen temor, pero yo sí considero que hay excelentes fiscales, con mucha vocación para hacerlo, mal pagados, ¿verdad? No le podés pedir que un fiscal depure 300, 400 casos. Es decir, mecánica y humanamente es imposible. Están los fiscales y los policías al filo de poder ser comprados. Sí, se pudiera decir. Se ¿Verdad? pudiera decir. Oh. Bien, amigos televidentes, con esto vamos al siguiente espacio. Estamos conversando con Julio Valdivieso. Ya sabe usted que vamos a tener nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quizá en las próximas horas. ¿Cómo? Volvemos con Julio para poder conversar de esta situación. Permítame. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando, amigos televidentes, a esta hora de la noche con el licenciado Julio Valdivieso. Julio, en tu calidad de abogado, ¿verdad? Y que debes de conocer algunas cuestiones de que se están dando en la actualidad en la Asamblea Legislativa
con la escogitación de nuevos 5 magistrados. ¿Cómo ves esta situación? Se está, según versiones periodísticas, que no están llevando el debido proceso, es decir, no se está discutiendo en la comisión política y se quiere pasar ya directo al pleno legislativo para que sean estas. ¿Hay una violación, Julio, ahí? No, esto marca una diferencia en cómo venían haciéndose las cosas anteriormente. Anteriormente se nombraba una subcomisión que era la encargada de revisar los perfiles, de hacer las entrevistas, de revisar currículum, de cómo contestaban y lógicamente después pasar una recomendación a la comisión política. La verdad es que todo eso era farsa, porque solo hacían el show de entrevistarse y al final terminaban siendo electos ni siquiera las personas que ellos mismos habían entrevistado. Eso era en la anterior. ¿Y ahora ha cambiado? No va a cambiar, y déjame explicarla. Muy perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que terminaba siendo electo el que tenía 56 votos. Una repartición, como se dice, partidaria, unos para unos. Si eran 5, dependiendo la correlación de fuerza, 2-2-1. Ese era lo que la voz populi se dice se manejaba. ¿Qué pasó ahora? Que ahora no dice la comisión política, nosotros después de haber hecho los análisis, recomendamos fulano, sutano y mengano, después del análisis correspondiente. Y esa potestad la mandan al pleno. El pleno es la máxima autoridad. Ojalá que en el pleno se discuta, ¿verdad? Porque pero si están los votos ya de la bancada CIAN para hacerlo, pero ¿qué eso, discusión van a tener? No, pero eso no quiere decir, es que no es potestativo. Es que, ojo, el hecho que tú tendrás mayoría no quiere decir que vas a vulnerar procedimientos y procesos, ¿verdad? Esa es la teoría. Pues bueno, es lo que dice la Carta Magna, ¿verdad? Que todo, y eso lo asemejo yo a un proceso de formación de ley, todo proceso de formación de ley, después de discutido y aprobado, se somete a Casa Presidencial para su sanción y promulgar. En este caso, esa etapa de la discusión, análisis de perfiles, en lugar de hacerlo en la comisión política y llevar un dictamen, pasan esa discusión y ese perfil al pleno legislativo. Porque al final quien elige los magistrados no son las subcomisiones ni la comisión política. Lo elige la Asamblea Legislativa y la máxima autoridad es el pleno legislativo. Ojalá, cuando se den estos debates, ¿verdad?, podamos ver currículum, podamos ver trayectoria, podamos ver ese bagaje de discusión del por qué se aprueba uno y por qué se desecha otro. Porque tiene que haber una motivación, un razonamiento del porqué de una cosa y del porqué de la otra. ¿Y antes hubo eso? Estoy hablando teóricamente. Teóricamente. ¿Ahora en la práctica? Bueno, ahí pues, frente a acciones de hecho yo no te puedo opinar. En la práctica ni siquiera pueden someter a jurisdicción. Simplemente va, aquí está el listado y votemos. Yo estoy hablando el deber ser, lo que debería de ser en beneficio del país. Ahora, si vos tenés ya los 56 y ya sabes quiénes van a ser, entonces ni siquiera entran a ninguna discusión. Yo espero que eso no sea así. Espero que se cambie de esa actitud. Ya el hecho de someterlo al pleno es un cambio radical de proceso, no de procedimiento, de proceso. Antes era una comisión política, elaboraba, hacía el dictamen y lo que entraba a conocimiento era el dictamen, que ya venía con nombre y apellido. Ahora los 30 pasan al pleno. Veremos el proceso de discusión o no en la Asamblea Legislativa. Entonces me estás hablando que es un mal endémico el que hemos tenido en años anteriores. Bueno, un mal que lo hemos tenido histórico. La escogitación de una Corte Suprema de Justicia. Siempre ha sido de esa manera, en algunos casos no podemos generalizar, pero... Que van cargados los dados políticos. Pero hombre, si es que eso no es que lo digamos nosotros, si es que se notaba, hombre, el reparto. Hombre, no, discúlpame, si no lo ponemos en las cosas que debe de ser, vamos a seguir cometiendo errores. Nadie puede discutir
Bueno, y si no, solo te recomiendo cómo fue electa la famosa Sala de los Magníficos, que así se le suele llamar. En casa presidencial, donde 2 por lo menos no iban en el listado original, y después. Ahí le levantaron la mano. Ahí les dijeron es la mejor sala en 50 años. ¿Pero qué pasó? Que al FMLN en ese momento le salió el tiro por la culata, porque creyeron elegir a alguien de pensamiento afín de izquierda y terminaron totalmente divorciados. Pero el origen venía de esa manera, ¿me entendés? Entonces, hombre, cuando la realidad me está diciendo cómo se venía, en su momento este servidor fue sumamente crítico, fuerte contra las anteriores salas, por la selectividad que hubo en la justicia en este país. Aquí nadie puede tapar el sol con un dedo, Alfredo. Aquí habían resoluciones de 24 horas y resoluciones que dormían el sueño de los justos. A unos les decían de una manera y a otros de otra manera, con el mismo criterio. Entonces, por supuesto que hicieron cosas buenas, no te lo puedo negar, pero cerrarse a decir, ¿y qué decía este servidor? Yo no tengo nada en contra de ninguno, es más, a algunos los consideraba mis amigos. Yo lo que estaba planteando es cuidado con las líneas jurisprudenciales que van a sentar, porque después se nos van a revertir. Pasó. Entonces, igual... ¿Qué se nos revirtió? ¿El qué? ¿Qué se nos revirtió cuando...? Uno, que con la misma línea que dijiste de vinculación partidaria, se dio. ¿Me explico? Las anteriores salas fueron juez y parte, y se dio. ¿Me entendés? O sea, son líneas, no estoy diciendo ilegalidad, líneas jurisprudenciales, por ejemplo, en el caso de la vinculación partidaria, por el hecho de haber sido funcionario o haber ido en elección popular, esa persona estaba vedada, inhabilitada para ejercer un cargo de judicatura, bajo el argumento de que no había independencia. Habráse visto semejante criterio, porque ese es condenar a una persona de por vida a no optar a cargos públicos. Y no es un derecho constitucional ingresar a ser un partido político, sí, o ingresar a uno de los ya formados para el ejercicio de tus derechos políticos. Y no también es de rango constitucional. Y no les importó. Interpretaron constituciones en este país más allá de lo que decía la literalidad. No me estoy inventando nada. Ves el artículo 85 de la Constitución, que decía que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Claro, y están los no partidarios. O sea, por defender ¿Cómo la ves ahí? No, fue claramente... No está contradiciendo la Constitución. Por supuesto. Y no hay otros casos más que están contradiciendo la Constitución. Por eso te estoy diciendo en la actualidad y en el pasado. Han interpretado este servidor, y por eso no caí bien a cierto grupo por mi forma de... Yo soy un abogado que me declaro positivista. Desde mi formación de estudiante, para mí la literalidad es vital. Yo me quito discrecionalidad y les dije, yo no tengo nada en contra de los no partidarios, no tengo nada en contra de que haya otra forma, pero lo que dice el 85 es que el único instrumento son los partidos políticos. Sin embargo, no lo hicieron. Dijeron, no, también se puede. ¿Qué hicieron ahí? Abrieron la puerta para una interpretación posterior. Ahora, ¿qué pasa si estos actuales te interpretan una disposición nada más? Te lo voy a poner muy en claro. Aquí dice que se reconoce la propiedad privada en función social, pero nadie definió la función social. ¿Qué pasa si la definen? O la reelección del presidente que tanta dedo en la llaga les pone. ¿Cómo se miraría? Antes sí, pero hoy no. Eso era lo que yo criticaba y que muchos colegas me han dicho, tenías razón en aquel momento. Yo no tengo nada en contra de las anteriores salas. Yo defendía capa y espada la forma de la literalidad de nuestra Carta Magna. O sea, si vos querés interpretarla, te estás volviendo poder constituyente, que no está atribuido ni siquiera a la Corte Pleno, mucho menos a la Sala de lo Constitucional. Lo sostengo todavía desde el punto de vista profesional. Es más,
y ojalá hubiéramos tenido todo el tiempo. Si tú revisas la Constitución, que ahí lo veo en el artículo 182, literal número 1, es la primera, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia tramitar procesos de amparo. O sea, la Corte Plena, está hablando de la Corte. Sin embargo, hubo una decisión administrativa y la Corte en pleno dijo, no, esa es facultad de la Sala de lo Constitucional. Entonces, creo que la gran salida y el impacto es que volvamos a una literalidad en relación a la aplicación. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque los funcionarios tienen que estar sujetos a control constitucional, todos, incluyendo la sala. No pueden haber espacios en que no haya control constitucional. Por eso sigo creyendo que el máximo tribunal de este país es la Corte Plena, no es la Sala de lo Constitucional. Es la Corte con la integración de los 15 magistrados. Son tribunales ocasionales que se dan cuando están constituidos. Pero bueno, esa fue la línea jurisprudencial de la cual nunca compartí. La he defendido, porque ahora pudieras decir, no, que antes. No, yo quiero ser consecuente con lo que he pensado y con lo que he dicho. En mi criterio, no debieron haber interpretado la Constitución. Se interpreta la ley secundaria para ver si se adecua al texto constitucional. Y si no, revisen el 235. El 235 de la Constitución es el deber de no aplicación. ¿Qué jura un funcionario cuando lo juramenta? Cumplir y hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto. Así lo dice. No le gusta, pues cámbienlo. Pero si vos lees el 235, dice el texto, porque tiene lógica. Ese es un producto de una constituyente, el pacto social que se llama Constitución. Entonces, si es constituyente quienes la crea, el único que la puede modificar, interpretar, es el constituyente. Ninguna autoridad, en mi criterio, puede hacerlo. Bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tenemos más para ustedes. Ya volvemos. Estamos con Julio Valdivieso. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Pues bien, hablando de la Constitución, Julio, que te has mandado en esta explicación, en esta exposición, ¿procederá la reforma a la Constitución, el trabajo del vicepresidente Félix Ulloa? Bueno, déjame decirte... Tanto que se ha hablado que referéndum, plebiscito. Yo creo que hay que ir por etapas. Primero hay que ver, yo conozco al doctor Félix, sé de su trayectoria, de su vocación democrática, de su trayectoria en este tipo, y es un pleito que él ha traído, dijéramos, de la Constitución. Por lo tanto, en mi criterio está legitimado profesionalmente hablando. Lo sigo considerando un hombre honesto, un abogado correcto, ¿verdad? Espero no nos defraude. Pero déjame decirte, primero no sabemos si esto va a ser una reforma total o parcial. Si no lo sabemos, por lo que se dice. Pero básicamente aquí quieren circunscribir la discusión de la Constitución bajo dos temas básicamente. Nuestra actual Constitución, Alfredo, está hecha en dos partes. La parte dogmática de la Constitución, que va desde el artículo 1 al artículo 29, más o menos, por ahí anda, que es donde se consagran los derechos que tiene el individuo
en la Constitución, y la parte orgánica, que es la que desarrolla todas aquellas competencias y facultades que tienen los 3 órganos de Estado. Ok, el artículo 85, y bien, de nuestra Carta Magna establece el régimen político, ¿verdad? Y el régimen político nuestro es democrático, republicano y representativo, y se expresa a través de los partidos políticos. Si tenés ahí, podés leerlo. ¿Qué te quiero decir? Que nuestra democracia se fundamenta en el principio de delegación, o sea, es una democracia representativa. Y lo que están dando es una democracia participativa. Esa es, dijéramos, la diferencia. Y dentro de la democracia participativa están metiendo el referéndum y están metiendo el plebiscito como los medios de control de la ciudadanía a las decisiones del soberano. Habrá que ver cuál va a ser la filosofía que se decantan los que están trabajando en esta reforma para ver si mantienen el sistema de representación o mantienen el sistema o cambian por el sistema de participación. ¿Y la reelección? ¿Cuál? ¿Y la reelección presidencial? Es que la reelección está permitida. Solo que... Sí, claro, por supuesto, pero no continua, Julio. Ah, no continua. No continua. Sí. Bueno, ahora si se da ese paso. te pregunto, Estados Unidos tiene reelección continua. Sí. Si el problema aquí es que le querés etiquetar el nombre y apellido, ese es básicamente, no el tema de la reelección, es el tema de la persona que quiere la reelección. Pero es otra valoración. Si la reelección como tal tiene que ser analizada. Además, si entrara en vigencia no lo podía actualizar este presidente, por efectos propios de la publicación. Entonces no es ni siquiera bajo ese concepto. No, momento. Tú dices que no lo puede hacer el presidente. Para que entre en vigencia una constitución, pues la reforma la tiene que proponer 10 diputados, la tiene que aprobar 43 y ratificada por una posterior con 56. ¿Cómo? No le da los tiempos. No da el tiempo. No le dan los tiempos. No da tiempo. Entonces no es cierto. Ese es el morbo que se quiere para deslegitimar el tema. No. El tema de la reelección es que es un concepto que le acuñan muchos países. México la tiene Estados Unidos. Es decir, si es un buen presidente, dice, hombre, 4 años es muy poco, lo vamos a favorecer. Pero a la par de esa reforma, tiene que venir el referéndum revocatorio también. Porque ¿por qué me voy a soplar más años con un funcionario que no? Ok, y va esa también. Y va. Ok, vamos amigos televidentes, volvemos con la despedida y conclusión de este interesante programa de tipo jurídico. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, estamos con Julio Valdivieso, que también ha sido catedrático universitario y decano de una de las principales universidades de El Salvador, decano de jurisprudencia, ¿verdad, Julio? Ahora, en resumen, Julito, todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que se puede denotar? Lo que pasa es que hay muchas aristas en este tema. Vamos a esperar a ver
Entiendo que el señor vicepresidente de la República está por presentar este tema en septiembre. Ahí nos vamos a dar cuenta si es si es una reforma constitucional parcial, si es total o cuál es lo que propone, qué artículos propone reformar, modificar o cambiar, no lo sabemos. Es una comisión muy hermética que ha estado trabajando muy cerrada, con varios colegas, varias situaciones. Te advierto, no he tenido nunca nada que ver con el tema. Quizás no somos de los privilegiados para que se nos tomara, pero entiendo de que han tenido, dijéramos, acercamiento. Ojalá, cuando ya tengamos el documento, deberíamos de analizarlo aquí y entonces te voy a dar mi verdadera opinión. Julio, gracias por haber venido. No, a ti, Alfredo, insisto, un saludo a mis colegas para que el día de mañana, que es el Día del Profesional del Derecho, hacerles una invitación, pronunciémonos. Creo que los llamados a pronunciarnos sobre el verdadero Estado de Derecho somos los abogados en principio y las asociaciones de abogados. Ok, gracias Julio, pero sobre todo gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante este programa. De seguro, el día de mañana tendremos más. Por ahora, un buen descanso. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.